Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta jornada tan especial. Primero tengo que empezar dando las gracias al Museo Carmen Thyssen y a Planeta por la feliz idea de mezclar estos dos aspectos como son la literatura y el arte y darnos la oportunidad de hacer esto tan transversal que se da a menudo para la inspiración. Cuando hablo de inspiración en alguna conferencia siempre les digo a los escritores que la busquen en todas partes, que es verdad que los escritores tenemos que escribir mucho y tenemos que leer mucho, pero la inspiración proviene de toda la belleza y en la belleza podemos encontrarla tanto sea música, sea danza o sea pictórica, sea un cuadro. Así que encuentro que es una feliz idea dejar que hablemos, dejar que contemos desde este punto de vista que, por supuesto, nada tiene que ver con la visión que daría un experto en arte. Tiene que ver pues con algo muy parecido a lo que sentís vosotros cuando miráis ese cuadro. Cada uno sentirá cosas diferentes. Y hace un rato me preguntaban, ¿por qué has elegido Rocas de Javea? Y les decía que esta mañana en las redes sociales he escrito el cuadro que me eligió para hacer esto fue Rocas de Javea. Muchas veces tenemos la sensación de que un libro ha llegado a nosotros casi como si nos hubiera elegido cuando entramos en una librería y decimos, me voy a llevar una especie de corazonada, de pálpito, de que te va a llegar de alguna manera por el título, por la portada, porque 4 palabras que ponen el reverso mueven algo en ti, te tocan de alguna manera. Y a veces ocurre con una canción que igual hasta está en un idioma que ni siquiera comprendes, pero su sonoridad, su melodía, te alcanzan de una manera que te conmueve y te hace llorar, aunque ni siquiera sepas qué está diciendo la persona que canta. Ocurre lo mismo con el cuadro. Por supuesto, es muy importante la historia del pintor que está detrás, pero estoy segura de que él, en su momento, cuando compuso esta belleza, como yo, como todos los artistas, cuando estamos creando, lo hacemos en un momento íntimamente para nosotros, en una posesión total de la obra que nos lleva a, a él a pintar de esta manera compulsiva y a mí a encerrarme meses en un despacho, en una habitación de mi casa, para luego daros algo que va a dejar de ser mío, que va a ser vuestro y que además se va a transformar en otra cosa. Los escritores lo sabemos. Sabemos que en el momento en que la novela sale de imprenta y llega al primer lector, se transforma. Y que además la novela que leéis cada uno de vosotros es distinta, porque la vais a leer en base al filtro de vuestra propia experiencia, de vuestra propia vida, de cómo habéis amado, de cómo habéis sido tratados, de la infancia, de la vida que habéis llevado, de las aventuras y experiencias que tenéis, y así lo vais a interpretar. De la misma manera ocurre con un cuadro. Llamativo que primero me impactó, conocía por supuesto la obra de Sorolla y siempre me ha gustado mucho porque yo soy una mujer del norte, yo soy de San Sebastián y en una zona muy cercana a un parque donde yo solía jugar había un mural que habían hecho de uno de los cuadros de Sorolla, el de los niños tendidos al sol, que tiene unos reflejos maravillosos en la piel de los niños y en la orilla, en la arena. Y yo cuando era pequeña lo miraba embelesada, porque claro, no hay esa luz en el Cantábrico. Lo estábamos comentando aquí fuera con Ana, le decía, el Cantábrico es precioso, tiene una luz maravillosa y cuando hace sol, los verdes que logra el Cantábrico son increíbles. Todas las esmeraldas del mundo puestas en la exposición más perfecta de color. Sin embargo, luego pues hay muchos días que se parecen más a este cielo de hoy, entonces la luz está mucho más apagada y no se dan jamás esos colores. Cuando entré en el museo y vi el cuadro, primero vi un catálogo y ya en el catálogo me impresionó y dije, quiero ver unos cuantos, que creo que alguno de estos va a ser, pero bueno, fui derechita a este. Y fui derecha a él porque este cuadro representa para mí lo que es Málaga para mí. Sé que es Javea, pero es que esta luz del Mediterráneo la he encontrado aquí. Yo comencé a venir a Málaga cuando tenía 10 años. Uno de mis tíos se estableció aquí,
siendo muy joven y se quedó a vivir. Se casó, tuvo un hijo, mi primo, y viven aquí, viven en Benalmádena. Y la primera vez que yo les visité, aunque él ya llevaba años aquí, yo lo suelo contar siempre, a mis padres nunca les ha gustado viajar. Son esas personas que les gusta vivir donde están y les cuesta muchísimo, muchísimo coger un tren o un avión, bueno, siempre son muy perezosos para viajar. Y ya tenía 10 años la primera vez que me trajeron y pasé un verano aquí. Y ya no quise, o sea, no quería volver a casa. No quería volver a casa y recuerdo que mi madre me decía, pero tú lo que pasa es que te has enamorado de aquí del verano y de la playa y de jugar en la calle y tal, pero esto luego no va a ser así, luego hay que ir al colegio, aquí los niños van al cole y tienen deberes y todo igual. Y yo le decía, no, me da igual, yo me quiero quedar a vivir aquí. Me decía, no vas a ver a tus primas ni tus amigos, y decía, me he hecho otros amigos aquí, no hay ningún problema. Yo no le veía ningún problema a vivir en Málaga. Y luego, bueno, pues ya más mayorcita, cuando yo he podido viajar por mi cuenta, empecé a venir con más frecuencia y esa idea de venirme a vivir a Málaga no me abandonó nunca, nunca. Y aunque amo mi norte muchísimo, con todas mis fuerzas, forma parte de mí, es el lugar donde nací, tiene una esencia y un carácter que lo llevo por dentro, es que creo que precisamente por eso soy de las personas más necesitadas del mundo de este sol, de esta luz y de este calor, porque lo necesito como transfusión. Ya llega una época del año que yo me tengo que ir para allá por si no me voy a morir de la pena de este cielo, ¿no? Necesito la luz. Entonces, cuando fui mayor, era una de mis ideas y al final logré tener casa aquí y tengo casa aquí, tengo una casa en Málaga. Entonces soy muy, muy feliz. Y este lugar es un lugar que yo conozco. Claro, me evoca ese lugar que yo conozco, que está en la costa de Málaga, no voy a decir dónde, porque da igual. O sea, la costa está plagada de lugares como este. Es verdad que lo que ven los turistas son los chiringuitos y las playas típicas, pero hay un montón de zonas tranquilas, donde no hay gente, donde hay rocas, donde están los pescadores, donde hay playas de roca y playas de piedras, y que son lugares fantásticos, y que se produce además eso que ve Sorolla en el cuadro, que es que al filtrarse la luz del sol en un fondo que está muy quieto, que está muy limpio y que es rocoso, se producen unos destellos, se produce el poder ver el fondo del mar. Y lo puedes ver desde cualquier distancia, porque es como verlo a través de una lupa perfecta. Y claro, esto a mí me tiene enamorada completamente. Sentí que era este lugar. Y desde que tuve la ocasión de regresar y de volver aquí habitualmente, que vengo, por desgracia, en los últimos tiempos, sabéis que por el COVID pues no hemos podido ir, y el COVID me tocó en mi casa de Navarra y allí tuve que pasar todo el encierro, y luego pues también estaba complicado porque cuando ya abrieron pues era complicado venir, y bueno, pues lo prudente era quedarse cada uno en su casa, ¿no? Y eché muchísimo, muchísimo de menos venir. El título que he elegido tiene que ver con algo que suelo decirle a mi marido, y es que el lugar para vivir, bueno, pues más o menos lo eliges, ¿no? Y vas diciendo, me gustaría pasar parte de mi vida aquí o estar en otro momento de mi vida en otro lado. Pero yo sé lo que sintió Sorolla cuando vio esto. Lo sé porque se lo cuenta en unos telegramas a su mujer. Os los voy a leer además por si alguien no los conoce. Pero cuando yo vuelvo a ver este lugar, cada vez que lo vuelvo a ver, tengo la misma sensación, y es que no me importaría que esto fuese lo último que viese. Cerrar los ojos y que eso fuese lo último. Tengo la esperanza de que después haya más, pero si no hay más, no me parece tampoco mal fin, ni que esté tan mal para terminar, viendo algo tan hermoso y teniendo esa sensación de belleza, de inmensidad, de cercanía y a la vez de estar en casa que se tiene cuando se ve este cuadro. Os voy a leer, si me permitís, antes de que empecemos a hablar, porque yo realmente he venido aquí no a hablar solo yo, a hablar con vosotros, y quiero que me contéis qué os sugiere el cuadro y que hablemos de literatura, que hablemos de mis libros, que hablemos de lo que os apetezca. Pero por si alguien no los conoce, quiero contaros lo que le escribió Sorolla a su mujer
porque es que se parece bastante a lo que digo yo por teléfono. Hoy en día, claro, no son telegramas, yo os lo digo por teléfono a mis amigos, a mis hermanos, cuando estoy frente a esto. Dice que Sorolla visita por primera vez Javea en 1896 y su sorpresa por lo bello del lugar y por lo diferente que es su costa respecto a la de Valencia, que es su tierra, pues bueno, le deja tan alucinado que en el telegrama que envía a su mujer al llegar y una carta que le escribe después, le dice: Javea sublime, inmensa. Lo mejor que conozco para pintar. Estaré algunos días. Si estuvieras tú, 2 meses. Claro, se habría quedado. Yo creo que el único error que cometió a la larga fue no hacerse con una casa en la zona, porque además habla de la casa donde estaba, que también me recuerda al lugar donde yo me quedo. Dice: y si tú vieras lo que tengo delante de mi casita, no encontrarías palabras para enaltecerlo. Yo enmudezco de la emoción que aún me domina. Imagínate que mi casa está situada en el mismo Montecarlo. Esto es como una locura de sueño, el mismo efecto que si viviera dentro del mar a bordo de un gran buque. Y esta es la sensación que tengo cuando estoy ahí, la de estar con el mar tan cerca y a la vez estar en casa. No es como la sensación de mar abierto y desprotegido, que suele darme miedo. Yo soy hija de un pescador, muchos hombres de mi familia son marinos y nací con el respeto y me crié con el respeto al mar, porque el mar, por desgracia, se ha llevado la vida de algún miembro de mi familia y de muchos padres de amigos míos. Y bueno, el mar abierto es algo que me produce terror. Pero, bueno, no terror en sí mismo, pero sí que soy muy respetuosa de su poder y de sus capacidades y por lo tanto, de los que tienen que trabajar jugándose la vida para traernos las cosas del mar. Y dice que es el sitio que soñó. Y para mí también es el sitio que soñé. Y lo veo en el cuadro y lo veo cuando miro afuera. Y por eso elegí, o por eso, mejor dicho, me eligió. De alguna manera, él no lo sabía entonces, pero pintó ese cuadro un poco para mí también. Y esta es la sensación que tengo. Y ahora lo que me gustaría ya es que empecemos a hablar, empecemos a comentar cosas, porque estoy segura de que queréis preguntar y que no os importe que no sea sobre esto, preguntad lo que queráis. Dime, Ana. Me gustaría que explicaras algo que hemos estado hablando fuera, es todas las tonalidades del cuadro. Es muy impresionante. Bueno, aquí se ve la vida. Sí, se ve maravilloso. Sí. Las tonalidades tan especiales y tan modernas de reflejar el paisaje. Me parece, claro, sobre todo arriesgado el uso de algunos colores, pero es que luego esos colores cuando estás observando, cuando observas de verdad cómo se mueve la luz, luego hay un montón de tratados de Sorolla explicando o de críticos de la época explicando cómo pinta Sorolla y cómo capta la luz. Y hablan de ese instante, ¿no? Por eso, él cuando pintó este cuadro, y esto me lo explicó Lourdes, me lo explicó la directora del museo, que fue algo que todavía hizo que lo amara más. Sorolla lo pintó muy rápido, porque estaba poseído por la luz del momento. Quería captar tantos reflejos, tanta belleza, que lo pintó muy rápido. O sea, son pinceladas rápidas, iba trabajando a toda prisa, a toda velocidad, con el intento de captar esos instantes, esos destellos que son raros, pero es cierto que se producen. Un rizo de la ola, un momento en que una cresta forma un poco de espuma, o cómo se filtra la luz y capta un dorado del fondo, pero también los magentas, que es muy llamativo. O sea, meter esos colores tan rosados, tan morados en las rocas, y están. Y luego es que cuando te tomas el tiempo de observarlo, ves que duran un segundo y aparecen, desaparecen. Y claro, no me extraña que él pintara a esa velocidad. Me acuerdo del detalle que me comentaste, Lourdes, de que en su ímpetu de pintar dejó algunas partes del lienzo al descubierto. Si subís a la sala y lo observáis de cerca, veréis que en algunas partes el blanco no es blanco, es lienzo al aire. No llegó ni a cubrirlo de pintura, del ímpetu y la
prisa que tenía por captarlo. Lo entiendo perfectamente porque en ocasiones cuando estoy escribiendo, y nos ocurre a todos los escritores, y viene un pequeño momento de inspiración, que son pocos. El trabajo de escritor son muchas horas de pico y pala y algún momento de inspiración, pero cuando lo tienes, que hay ocasiones en que sí, escribes muy rápido. Y escribes muy rápido porque las frases van surgiendo una tras otra en tu cabeza, entonces vas muy rápido, muy rápido, muy rápido. Yo escribo a mano primero y luego lo paso. Hay veces que luego casi no entiendo ni lo que he escrito, de lo rápido que voy. Ni termino las palabras, intento hacer además una letra más grande para luego entenderme, porque si encima la hago pequeña no entiendo nada de lo que he escrito. Y voy muy rápido, y alguna vez, hace años, porque ahora ya hace tiempo que intento que no pase y ya lo he corregido con sistemas informáticos para que de cualquier manera, si hay un apagón mientras escribo o si no se guarda el trabajo, no se me pierda el trabajo. Pero alguna vez en el pasado me ha ocurrido que después de estar trabajando y tener, por ejemplo, 2 o 3 páginas escritas, pues se ha ido la luz y he perdido el trabajo que había hecho hasta ese instante. Y cuando lo vuelves a escribir, tienes toda la idea fresca en la cabeza, puedes volver a escribirlo otra vez, pero tienes la sensación de que ya sale acartonado, de que no tiene esa fluidez, esa frescura, esa fuerza del momento. Por eso creo que él también, cuando se veía arrebatado por esa belleza del momento, tenía esa pulsión de tener que pintar, de tener eso que terminar, o sea, ir muy rápido para captar, no para terminar, sino para captar. Y luego es llamativo, por eso, luego en taller, una vez de que estaba en su casa, en taller podía haber rellenado y haber dicho, mira, pues aquí faltó... No, pero lo ha dejado así precisamente para que tenga esa frescura. Y a veces con la escritura ocurre lo mismo, que en una frase de estas pilladas al vuelo, que escribes a vuela pluma, que van muy rápido, hay más emoción, hay más sentimiento que en otra quizá más elaborada, en la que no se repitan palabras, que esté mejor puntuada, pero hay veces que la pasión de ese momento es al final lo que os llega. Y yo suelo respetarlo también, cuando noto que ha llegado ese momento y en el que estoy muy eufórica escribiendo, también suelo respetar el trabajo que sale de ahí, porque sé que tiene esa frescura que conecta muy bien con vosotros. Y lo sé porque yo cuando soy lectora, que soy lectora también y leo a otros, también me gusta encontrar eso y a veces sé pues eso, que esa frase preciosa o que ese pensamiento precioso que ha llegado a escribir ahí ha tenido que brotarle de dentro de verdad. No es una frase pensada para ser perfecta, sino algo que ha brotado del corazón y por eso tiene esa fuerza y ese ímpetu. Y bueno, al final, pues, siempre que hablo con un artista, y me gusta hablar con artistas de todos los géneros, y bueno, y con otros profesionales de otros aspectos, porque por mi trabajo en la documentación de las novelas, por ejemplo, en la novela que estoy escribiendo ahora, estoy en contacto constante con un cardiólogo y su trabajo me parece fascinante también y llego a entender claro, es un cardiólogo que ya tiene años y que ha tenido una trayectoria muy importante y que ha realizado unos cuantos trasplantes, ha salvado muchas vidas. Entonces también encuentro la pasión que él pone y en el momento en que me explica, además a alguien bueno, la medicina me queda a 1000 años luz, o sea que tiene que tener una paciencia enorme para explicarme, pues claro, también me transmite esa pasión. Me gusta ese camino que se abre entre distintos profesionales y ser capaz, desde luego, si amas tu trabajo y te entregas con pasión a él, es fácil que termines admirando también la pasión que otros ponen en el suyo. Y con la pintura, pues claro, me ocurre que me queda a 1000 años luz y yo soy incapaz de hacer un monigote y entonces admiro tantísimo a los que pueden, pero es que también admiro... Conocí a un músico que me decía, ojalá yo fuera capaz de escribir una novela, y yo decía, ojalá yo fuera capaz de escribir una canción, que es que yo soy incapaz. Y a ti te salen las canciones mientras haces el café de la mañana. Dice, ¿y a ti ideas para la novela? Digo, sí, claro, bueno, pues cada uno en lo suyo, ¿no? Pero, claro, al fin y al cabo, tantas veces me he sentido inspirada por una canción también, como por la belleza de un lugar real o de un lugar real captado así, que te da otras visiones y además entrena el ojo hacia la belleza, entrena la mente hacia la búsqueda de la inspiración y hace
que mires de otra manera. Seguramente después de observar un cuadro como este, cuando vas a la costa y vas a una zona de rocas, te quedas a pensar si eres capaz de captar esas tonalidades en las sombras que el sol proyecta en las rocas o al filtrarse en el agua, que es una maravilla. Así que inspiración, al fin y al cabo, que es lo que hace falta siempre y que está siempre en toda la belleza. Y eso lo defiendo siempre. Siempre que hablo de inspiración para la literatura, desde luego no se puede dejar a un lado ninguna forma de belleza. Vamos allá. Gracias. Venga, no seáis tímidos. ¡Ay, las novelas inspiradas en Málaga! Claro, lo pienso todo el tiempo porque... sí, espera, lo voy a repetir ahora con el micro. ¿No va? La repito yo. Ah, ya. Ya. ¿Que para cuándo una novela inspirada en Málaga? Bueno, que sepáis que es que Málaga es mi inspiración. Málaga, la belleza me inspira. La belleza me inspira para muchos aspectos. Ayer estábamos en este lugar y le hablaba a mi marido de la soledad que produce, porque claro, no es lo mismo en verano, con la luz del verano, que la luz del invierno. Y estuve un montón de rato hablando sobre esto y pensando, la sensación de soledad que produce estar en un lugar así cuando hay poca luz. Ya sabéis la luz que había ayer, pues gris como la de hoy, el mar está como si fuese de plomo. Y había olas y bueno, pues se veía más desapacible, alguna gaviota por ahí, no tenía nada que ver con la visión del verano y producía una sensación de mucho recogimiento y de mucha soledad, de aislamiento. Así que la inspiración está todo el tiempo. Málaga me ayuda a escribir. Málaga está, pues bueno, pero como te decía, toda la belleza. ¿Una novela inspirada en Málaga? Pues no la descarto en absoluto, me encantaría. Quizá cuando viva definitivamente aquí, que espero que no tardar mucho, cuando se vaya mi hija pequeña a la universidad. Digo, vete ya, que me voy a ir a Málaga. Claro, la niña. Pues sí, la belleza inspira y igual no inspira exactamente, o sea, hasta ahora no me ha inspirado para poner una acción, pero te aseguro que lo que me hace sentir un lugar, y para mí los lugares, si habéis leído alguna de mis novelas, sabéis que los lugares, los territorios son muy importantes. Y antes de escribir sobre un territorio lo conozco de verdad y tiene que haberme tocado el corazón de verdad. Tengo que amarlo porque por el tipo de género que escribo voy a tocar la parte sórdida de ese lugar también. Entonces no se puede tocar la parte oscura de un lugar sin amarlo mucho, porque además sería, bueno, más cuando no es mi casa, porque en el fondo si escribiese así de mi ciudad, pues bueno, sería admisible, pero cuando hablo así de un lugar que me adopta, que me abraza, que me recibe, hay que ser muy cuidadoso. Pero de cualquier manera que sepas que la inspiración que me da Málaga está en todas mis novelas. Y suelo venir mucho, en la última novela, por ejemplo, La cara norte del corazón, toda la corrección de la novela la hice desde aquí. Porque en la parte de corrección de la novela, una vez de que un escritor acaba de escribir, la novela no está lista para publicarse, ni muchísimo menos. Ese texto lo has movido 1.000.000 de veces adelante y atrás, has quitado, ya tenías una frase escrita, has quitado una palabra, has puesto otra. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quedan espacios donde no debería, el artículo que está detrás antes de esa palabra no se corresponde, o los plurales con los singulares. Bueno, alguien te tiene que ayudar en la corrección, porque tú de tanto leerlo ya ni lo ves, necesitas un corrector. Pero aparte de todo, bueno, pues vuelves a leer la novela un montón de veces para ver si suena bien, si va bien, si encuentras algún error, si toda la acción se corresponde con lo que tú querías contar, porque también hay una especie de... yo lo llamo borrachera del perfumista. ¿Habéis oído hablar alguna vez de que si hueles un perfume y el tercero ya no sabes si lo hueles o no, cuál estás oliendo, y estás oliendo una mezcla, porque las fosas nasales se saturan de los distintos matices del perfume y eres incapaz de oler? Y ya si has olido 16 y luego un café, ya no hueles nada, ya estás, bueno...
Pues ocurre lo mismo con la lectura. Cuando has leído un texto muchas veces, ahí el cerebro te hace trampa y crees que has visto lo que querrías ver y lo ves correcto cuando no está correcto. Así que se necesita hacer las correcciones y es pesadísimo porque te vuelves a leer una y otra vez la novela, una y otra vez todos los textos, todos los párrafos, lo revisas todo. Y en esa parte del trabajo yo me pongo insoportable. Entonces me voy de casa, ¿verdad? Sí, mejor que no esté, porque es que no quiero ni comer, ni me interesa nada, ni quiero un café, ni quiero saber qué echan en la tele, no quiero saber nada. Yo solo quiero terminar eso porque quiero terminarlo además. Entonces me da igual estar 5 días, 10 días, pero seguidos, y solo descanso y como lo justo y me voy a la cama y me doy una ducha y me pongo otra vez, pero terminarlo, porque de verdad que si no, como encima te lo tomes con un poquito de calma, eso se puede estirar días y acabas, claro, odiando la novela. Y dices, qué pesado de tía, de escribir tanta página. Y yo comprendo que estoy necesito todo el tiempo para mí, para centrarme en la novela. Y con la última novela me vine aquí, con La cara norte del corazón me vine y me encerré en la casa y ala. Y por teléfono, estábamos todo el rato con los altavoces puestos y leyendo en voz alta y bueno, ya te digo que es imagino que es como los artistas cuando están ensayando la canción o este hombre cuando estaba poseído ahí en la costa, que imagino que si le venía alguien a proponer algo, pues no querría ni hablar, ni escuchar, ni nada por el estilo. Así que ya ves, Málaga fundamental para mi trabajo. Y ahora, bueno, ahora estos días que he estado aquí trabajando, que sepas que he estado escribiendo, así que... Amaya Salazar en Marbella, trabajo tendría. No tendría tanta magia. No, hombre, magia aquí hay. Hay muchísima magia en Málaga. Yo lo pondría más en Málaga que en Marbella. Málaga tiene magia y tiene historia mágica, tiene fantasmas. Hay mucha historia de fantasmas en Málaga, de grandes incendios, de tremendas pérdidas, de dramas familiares, así que aquí hay historia para alimentar con una buena base real, pues que es como me gusta hacerlo, ¿no? Que realmente esté basado en algo real. Y sí, pues Marbella, quizás porque no la conozco tanto, quizá hay alguien de Marbella me dirás, en Marbella también. No conozco tanto Marbella, pero Málaga sé que a nivel histórico pues tiene mucho que contar y sería un buen lugar para tirar de aspectos esos que se van un poquito de lo común y que sin embargo ocurrieron y son reales y forman parte de la historia de la ciudad y son muy hermosos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacerte una pregunta, a lo mejor es un poco típica, pero me gustaría saber si eres escritora más de brújula o de mapa. me despierta la curiosidad por saber, ¿no? Pues todavía no lo sé, siempre me lo preguntan y la verdad que no lo sé, Yo creo que soy una mezcla. Cada novela es distinta, pero yo sobre todo lo que me siento es, para mí la mejor definición es la que hizo Ana María Matute. Ana María Matute, nuestra premio Cervantes, que por mí hubiera sido nuestra premio Nobel también, Ana María decía que las novelas crecían en ella durante mucho tiempo, estaban en su interior durante mucho tiempo. Y yo, esto lo digo siempre, jamás he escrito nada que no haya vivido en mi interior dando vueltas en mi cabeza un mínimo de 4 años, como mínimo. Me paso mucho tiempo pensando en cada cosa antes de escribirla, mucho tiempo. Por ejemplo, La cara norte del corazón, que se publicó en 2019, venía dando vueltas desde 2005, que es cuando se produjo el huracán Katrina. El huracán Katrina se produjo en 2005 y entonces ya nació la primera... Me gustaría escribir sobre esto y a partir de ahí seguir lo que iba ocurriendo en Nueva Orleans, seguir los juicios que se celebraron sobre los asesinatos que se cometieron en la ciudad, seguir la reconstrucción de Nueva Orleans, las obras, la gente empobrecida, los que no pudieron regresar.
Y fueron años hasta que luego también pude viajar a la ciudad, verla después, ver cómo se estaba recuperando, ver los restos todavía de la gran catástrofe y por qué había ocurrido. Y bueno, luego sobre todo la parte que a mí me apeteció muchísimo contar en esa novela era la catástrofe humanitaria que ocurrió, y que lo llamativo es que no ocurrió en un campamento de refugiados en una isla perdida del Mediterráneo, ocurrió en una ciudad del país más poderoso de la Tierra, con capacidad, sabéis que la tiene para mover tropas de un lado al otro del mundo en 24 horas, y sin embargo dejó que sus propios ciudadanos muriesen al sol de sed durante 5 largos días hasta que llegó la primera ayuda, y eran ciudadanos norteamericanos, como cualquier otro. Y entonces esto a mí me conmovió de una manera, imagínate cuánto tiempo vivió la novela dentro de mí. Ana decía que ella imaginaba el lugar donde crecían las novelas como un jardín interior. Ella decía que el suyo era oscuro. Yo creo que el mío también es bastante oscuro y muy fértil. Y en ese jardín van cayendo todas esas semillas que pueden ser esa noticia que llegó en aquel momento, una canción, ese cuadro, la belleza de mirar un momento, un pensamiento, la tristeza que me produce, pues yo qué sé, la muerte de alguien, la pérdida, la sensación de ahogo en un momento, lo que sea. Todo eso va cayendo ahí, va cayendo y a veces germina y a veces no. Esas semillitas a veces, bueno, se pudren en esa tierra y alimentan ese campo sin más, y de vez en cuando alguna pues empieza a brotar y empieza a ser más grande. Entonces tú eres consciente de que ha brotado una historia y de vez en cuando le echas un ojo porque la historia viene a tu cabeza y te dice, podrías escribir sobre esto, viene la idea, va creciendo, 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 y la dejas una temporada y vuelve otra vez, y ya ha crecido la planta, es más grande, cada vez sabes más cosas de esa plantita. Y esa plantita llega un día en que ya es un árbol, y llega un momento en que ese árbol es enorme y, decía Ana María, sus ramas empiezan a salírsete por las orejas. Y ese día es el que te tienes que poner a escribir. Pero la historia ya tiene que ser un árbol, tiene que estar completa. Tú tienes que saber de dónde germinó, de qué está compuesta, qué clase de árbol es, lo frondoso que es, cuántos años tiene, todo lo tienes que tener ya. Y yo sí que lo veo así. Ahora también conozco a escritores como mi querida Paloma Sánchez Garnica, que es la finalista del Premio Planeta de este año. Ella es de Marbella y mira, el sábado estuve con ella. Paloma tiene una especie de magia maravillosa que ya la quisiera yo para mí. Se pone desde cero delante de la pantalla del ordenador y empieza a escribir. Sin apuntes, sin notas, sin... Bueno, a mí me fascina porque, no sé, cuando termine de escribir esta novela voy a publicar en las redes sociales cómo está la pared de enfrente de mi mesa en mi casa. O sea, os aseguro que cuando veis esas comisarías de policía de una investigación muy larga en la que tienen fotos, flechas, posits, otras fotos de otras personas, de lugares, Así está. Y bueno, de hecho, os voy a contar una anécdota porque a mí me parece a la vez divertida, pero luego me da bastante tirria cuando me ocurrió. Tengo la foto de un asesino puesta enfrente. Y es un retrato robot realmente, entonces es un dibujo, no es una foto. Pero nada, lo tenía ahí, lo puse y ha estado meses, pero ya últimamente mientras estaba escribiendo lo miraba y me sentía muy observada por el tipo. Y claro, como es un asesino de verdad, que no es un asesino de ficción, pues me empezó a poner mal cuerpo tener a este tipo mirándome. Entonces, un día mientras escribía me levanté y como estaba sujeto con un sello nada más, con una cinta adhesiva, le di la vuelta y lo dejé dado en la vuelta y digo, bueno, pues más tranquila. Seguí escribiendo, pero entonces, claro, al haber girado la cinta adhesiva, se soltó. Entonces, en una que estaba escribiendo, digo, se cayó y me dio un susto. Digo, la madre que... Y sí, que, claro, al final vives dentro así. ¿Soy de brújula, soy de mapa? Pues una mezcla. Soy de línea temporal de la Guardia Civil, más bien, de investigación policial. Y se parece más a eso. Hay hecha una línea temporal de cómo tienen que ir ocurriendo los hechos. Hay un calendario
con los días, cada día de una semana y media, de casi 2 semanas en la que ocurre la acción y qué va ocurriendo cada día. Hay posits en cada uno de esos días, porque es un calendario grande, con huecos suficientes para explicar lo que ocurre en cada día y que no se me olvide lo que es importante que ocurre en ese día y que tengo que contar. 1000 cosas, 1000 aspectos, 1000 aspectos. Así que una mezcla de todo. No sé, ¿qué conclusión sacas? Vamos, allí, aquí, perdón. Pregunta cuál es mi última novela. Mi última novela publicada es La cara norte del corazón y la última la estoy escribiendo. Sí, claro. No puedo deciros cuándo estará porque es una de esas cosas que pues no suelo decir, sobre todo aunque sepa cuándo va a estar, no lo suelo decir porque me gusta que sea sorpresa, pero es en la que estoy trabajando. Cuando escribiste El guardián invisible, Sí. ¿sabías que iba a ser una trilogía? Sí, sí. Ah, perfecto. Era una trilogía desde el principio. Creo que se nota bastante Creo que hay bastante diferencia cuando se escribe una novela y a partir de esa se escriben otras, que es perfectamente normal y me parece bien también, que cuando es una historia contada en 3 partes. La trilogía de Baztán está inspirada en un crimen real, en el crimen de la pequeña Ainara, presunto crimen, porque aún no ha sido juzgado, que ocurrió en la localidad navarra de Lesaca hace 30, casi 40 años ya. 30 cuando yo cuando publiqué la trilogía, porque es que hace 9 años que publiqué la trilogía. Es alucinante cómo ha pasado el tiempo. Y fue una secta satánica de la que sus padres formaban parte. Lo más horrible del caso de esta pequeña es que fue concebida, gestada, nacida, criada para ser sacrificada. Cuando tenía 14 meses la secta la asesinó en un crimen ritual satánico. Así que todos estos aspectos mágicos de las creencias raras de los grupos sectarios y demás no están tan fuera de nuestra realidad. Por desgracia se siguen cometiendo muchos crímenes. Es verdad que la zona es proclive, la zona siempre ha sido proclive, ha sido una zona históricamente donde, pues, como sabéis, la zona de Zugarramurdi está ahí al lado y ha habido juicios por brujería en toda la zona. Y bueno, el auto de fe más famoso quizás sea el de Logroño, en el que fueron juzgadas muchísimas personas que eran del Valle de Baztán. De hecho, la inspectora Salazar recibe su nombre, el apellido Salazar proviene de Salazar y Frías, que fue un inquisidor. Y tomé su nombre porque era un inquisidor investigador, era un hombre que no veía como el resto de los inquisidores el demonio en todas partes, que pensaba que había aspectos culturales de algunas zonas del país que hacían que la gente hiciera algunas cosas que no eran brujería ni muchísimo menos, sino tradiciones, cosas culturales, protecciones más antiguas que tenían que ver pues con la zona donde vivían y que se han hecho a lo largo y ancho de todo el país como símbolos de protección y que no eran exactamente brujería. Viajó a Baztán, vivió allí durante 1 año y en ese tiempo llegó a recabar miles de autoinculpaciones de brujería y de denuncias a otros vecinos, hasta que llegó un momento en que prácticamente todos los habitantes del valle estaban acusados de brujería. Y este hombre tuvo la, claridad de mente investigadora, para mí como un policía moderno, de entender que casi todas esas prácticas que podían parecer brujería provenían de algo cultural, de gente que pues había vivido siempre en el campo, en contacto con la naturaleza, y sí que tenían rituales de protección, de petición de buena cosecha, de petición de protección de los animales, de cosas así, pero que no eran brujería. Y logró bueno, de hecho, a partir de la declaración de Salazar y Frías, no se volvió a matar a nadie en la hoguera en España. Nadie más murió sentenciado por la Inquisición. Sí hubo otros castigos, penas de cárcel, sanbenitos, otro tipo de castigos que
que imponía la Inquisición, pero ya no muertes. Y eso, bueno, pues bastante importante. Por eso tomó este nombre para Amaya Salazar, como una investigadora, como él, investigando cosas que pueden ser el mal o pueden no serlo, que forman parte de la cultura tradicional de muchas zonas de España y que no siempre son brujería, y que en algún momento fueron interpretadas así. Así que sí, la trilogía de Baztán era una trilogía desde el inicio. De hecho, cuando se publicó la primera novela, la segunda ya estaba terminada, se publicaron 2 en el mismo año, una en enero y otra en noviembre, y la tercera ya se publicó al año siguiente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aunque ya la pregunta ha sido parcialmente contestada, me gustaría conocer un poco más en detalle el proceso pragmático de la creatividad de sus novelas. Supongo que tiene una idea y a partir de ahí, ¿qué pasa? Toma notas, pasea, lee, oye la radio, viaja. ¿Cómo lo hace, por favor? Es tiene bastante que ver con esto que decía Ana María, dejo que crezca dentro y dejo que crezca regando y cuidando esa inspiración, esa planta primera. Por supuesto también con una buena parte de documentación y de investigación. Cuando me interesa escribir sobre un lugar, como en su momento fue Baztán o cuando fue Nueva Orleans, pues es leer todo lo que cae en mis manos sobre ese lugar. Pero no a nivel solo lo que pueda aparecer en la novela, todo, desde la prensa diaria que va saliendo hasta periódicos antiguos, pasando por lo que pueda contar un viajero que ha estado en la zona. Visito la zona, por supuesto, y luego hay un montón de aspectos de investigación dentro de la novela. ¿Por qué? Pues porque tengo muchos intereses, las novelas están llenas de muchos detalles y a mí me gusta, quizá la parte que más me gusta de la escritura es la parte de la escritura en sí misma, pero la de la investigación directa. La parte en la que puedo entrevistarme con personas que fueron o artífices en un momento de lo que ocurrió o participaron, actores de aquello, si es algo que ocurrió en el pasado, o que pueden documentarme con algo que ocurre en el presente. Por eso busco profesionales de todos los ramos para que me ilustren sobre lo que sea, y tengo que decir que es un verdadero placer que personas, bueno, del más alto standing dentro de sus trabajos dejan de hacerlo, me prestan su tiempo y además tienen una paciencia infinita para explicarme cuestiones que a veces me son muy ajenas, muy lejanas. Por ejemplo, las partes de ciencia, cuando tengo que explicar en la novela, encuentro que es necesario explicar, como ocurrió en la trilogía, cómo se hacía un análisis de ADN, algo que en las películas vemos constantemente. Yo era algo que me torturaba mucho, porque en el cine, en la televisión y en mucha literatura se hablaba de una analítica de ADN como algo muy cotidiano, ¿no? Pues pues pide el ADN, compara el ADN, y parecía, bueno, pues que lo sacaban de una impresora, ¿no? Chichas, y ya estaba, ¿no? Y yo quería saber realmente cómo se hacía y por qué luego en la vida real nos encontrábamos con que se retrasaban tanto los juicios, porque pues, muchas veces nos lo preguntamos, ¿cómo puede tardar tanto? Sí, ¿cómo pueden tardar tanto en una investigación reuniendo las pruebas de este caso? ¿Y por qué desde el principio no le sacan el ADN a todo el mundo? Y pues, claro, porque nos parece, ha llegado a ser tan cotidiano para nosotros el uso de tomar el ADN, que nos parece que es muy sencillo. Y claro, es un proceso complicado. Entonces, primero tuve que entender, saber cuáles eran los pasos, pero entender qué se estaba haciendo en cada paso y por qué era necesario y cuánto tardaba realmente una analítica, que realmente con mucha prisa hoy en día se puede conseguir en 24 horas, pero dejando todo, apartando todo y poniéndote solo a eso. Pero realmente como hay una cola judicial de cosas que también tienen su prisa y su interés, pues un análisis yendo rápido tarda 15 días por lo menos. Entonces, claro, esto a veces nos da que cosas que nos preguntamos cuando vemos las noticias, ¿cómo es posible que este tipo haya huido, o que no lo hayan detenido ya, o cómo han tardado tanto? O cómo? Pues porque todo tiene un procedimiento y es mucho más lento. Imaginaos a ese biólogo molecular explicándome a mí cómo se hacía una analítica de ADN y por qué se tardaba
y cómo, y luego una vez de que se tenía, cómo había que compararla y volver a hacerlo tantas veces como comparaciones hubiera que hacer. Y claro, una vez de que lo entiendes, bueno, yo tuve que encontrar un subterfugio para saltármelo en la novela, para que fuese más rápido, porque realmente dentro del canal normal, pues tarda lo que tiene que tardar, no se puede ir más rápido, tendríamos pues que invertir bastante más en investigación y ciencia que lo que actualmente tenemos. Y bueno, cada vez las policías, por suerte, cuentan con sus propios laboratorios cada vez más, pero en el momento en que yo escribí la trilogía de Baztán, por ejemplo, la Policía Foral de Navarra todavía tenía que recurrir a un laboratorio externo. Esto solo por poneros un ejemplo. En la última novela en la que estoy escribiendo ahora, en la anterior también aparecía una lesión cardíaca, porque, no sé, quizá por la parte emocional que tiene hablar del corazón y por la parte física del corazón, y que es el órgano del que todos somos conscientes todo el tiempo, porque lo sentimos latiendo en nuestro pecho, es muy literario. El corazón es muy literario, las corazonadas, los pálpitos, las taquicardias, los acelerones, todo es muy literario. Entonces ya en mi anterior novela tuve que echar mano de un cardiólogo para que me ayudara a no cometer ningún error salvaje, sobre todo por respeto a que también me leen cardiólogos y que no digan, esta niña ha puesto aquí una barbaridad que no se sostiene. Por respeto a todos los profesionales que participan, intento documentarme muy bien. Así que al final hay el proceso creativo. Pues ya te digo, al final pueden ser años de darle vueltas a todas esas cosas, y luego, por supuesto, hay un momento en que ya tengo casi todo, monto esa especie de mural ante mi mesa y me pongo a escribir, que esa parte me encanta, porque soy una persona muy, muy sociable, pero también me encanta encerrarme a escribir. No sufro nada cuando estoy trabajando. Sé que hay escritores que sí, pero yo no. Yo me lo paso muy bien también en esa parte. Disfruto mucho. Pero aún así, aunque ya parece que está todo, la escritura está viva. Y en ese proceso de ir abriendo ese túnel, yo siempre suelo poner el símil de que es como abrir un túnel de A a Z. Y claro, vas cavando bajo tierra, entonces es pico y pala. Hay días que avanzas mucho porque encuentras tierra más blandita, pero otros días encuentras roca y no avanzas tanto, y otros días de pronto se te abre una galería maravillosa y encuentras un filón de oro, y otras veces pues no, has abierto una galería que no conduce a ninguna parte y la tienes que cerrar y volver atrás, recapitular y volver a lanzarlo a sitio. Y la escritura está viva y mis intereses también, así que también durante la fase pura de escritura vuelvo a echar mano de consultas, porque de pronto igual algo que había pensado que fuese de una manera le encuentro más lógica que sea de otra, y necesito que alguien vuelva a asesorarme sobre lo que sea, pero de verdad que consulto no sé, recuerdo Todo esto te daré, pues al enólogo lo tenía línea directa todos los días para las labores del campo, y es cierto que muchas veces de toda la documentación que hago no termina apareciendo en la novela, ni tiene por qué, porque si no, pues sería una novela pesadísima y explicando todo lo que sabes. No se trata de que yo escriba un compendio de fijaos cuánto sé de enología o de poda de la viña, no hace falta, pero sí que si es septiembre y es Ribeira Sacra y es fin de semana, están vendimiando sí o sí. Eso es así, porque toca vendimia. Y un fin de semana de septiembre en Ribeira Sacra están vendimiando. Y 1 de octubre están podando. Es así. Y yo lo tengo que saber. No es tan necesario luego que le transmita todo al lector. Pero siempre creo que tengo que ser muy capaz de defender todo lo que he escrito. Y que si alguien viniera y me dijera, en tal de tus novelas, uno de los personajes está en una viña y hace esto, yo le puedo explicar por qué lo hace. Si me dice, pues yo he estado en una viña y no se hace, bueno, pues en las viñas de esta clase de vino, concretamente en esta zona, lo hacen así, porque he estado yo ahí haciéndolo, o viendo cómo lo hacían, o se lo he preguntado al enólogo en directo en la viña. Pues yo te quería preguntar, hablando de Todo esto te daré, volviendo al paisaje, Sí. ¿qué fue
lo que también te enamoró de ese paisaje gallego? Ahí total el paisaje. Sí, ahí fue primero el paisaje. Mirad, en todo esto ocurre en la Ribeira Sacra gallega. La Ribeira Sacra es una zona vitivinícola está entre 3 provincias gallegas, porque son realmente los cursos de los ríos Sil y Miño. Y en las laderas han ido haciendo unas terrazas maravillosas, labradas en la piedra, construidas, y ahí es donde cultivan la viña. Por las propiedades de los pantanos, de los ríos, que son ríos que están contenidos formando pantanos, el agua evapora de una manera que se forman unas nieblas maravillosas que protegen a la vez la viña de los hongos y, bueno, misterios que tienen que ver con cosas de cómo la niebla es beneficiosa y luego el sol también y luego la humedad constante, bueno, 1000 aspectos que hacen que luego se dé esa uva y ese vino con esas características. Cuando yo no conocía Ribeira Sacra y la primera vez que llegué allí no me lo podía creer, porque os aseguro que son los fiordos españoles, pero los fiordos, sobre todo en el Sil, que son mucho más abruptos, porque en la costa del río Miño es más redondita, más bajita y tiene mejor acceso. De hecho, en muchas zonas se vendimia desde la orilla, porque las viñas llegan hasta la misma orilla del río. Pero el Sil, que es mucho más abrupto, que tiene unos cortes más abruptos, recuerda muchísimo a los fiordos, con otra temperatura mucho más benévola y luego con las ventajas de que hay una extensión de arte románico como no hay ni siquiera en Italia. Comprende la zona histórica con más arte románico del mundo, la zona de Ribeira Sacra. Y mucha abandonada. Puedes ir a visitar conventos, restos de ermitas, restos de iglesias. Algunas están bajo las aguas de esos pantanos. Cuando baja el nivel del agua puede verse parte. Bueno, de verdad es romántico y alucinante. Y yo lo conocí porque mi hermana se fue a vivir allí. Mi hermana se fue a vivir a la zona y ella lo conoció y, bueno, me llamó y me dijo, tienes que venir aquí. O sea, que hay una cosa alucinante, Ribeira Sacra. Y es curioso porque mi padre es gallego y conocemos la costa gallega y conocíamos pues, todas las rías altas y las rías bajas, pero la costa, y nos gustaba mucho y nos parecía maravillosa. Pero bueno, cuando llegué allí es que no podía creerme tanta belleza, no me la podía creer. Además, la primera vez que fui era septiembre y estaban a punto de vendimiar. Y era una cosa, está todo, bueno, ya está verde todavía, pues todo el verde del verano, pero ya empieza a coger alguna tonalidad roja, amarilla. Luego ya, de morirse ya si vas en octubre, que ya se ha puesto completamente roja la viña y es, bueno, es una maravilla para un espectáculo de color. Pero claro, me llamó tanto la atención el trabajo del ser humano domesticando aquella tierra, la fuerza de aquella tierra para ser capaz de tener al hombre esclavizado, amando tanto aquel lugar, tantos siglos. Bueno, desde los primeros monjes de Cluny, que fueron los primeros que haciendo el camino de Santiago, como en invierno no se podía pasar la zona de Ocedreiro, pasaban por el interior de Galicia. Entonces fue como descubrieron esa zona y a la vuelta se quedaron y establecieron ahí sus primeros conventos. Y eran monjes alemanes y monjes franceses. Y esos monjes a menudo traían pues, sus plantitas de viña, traían sus viñedos y por donde iban los iban plantando. Y cuando regresaban a Alemania traían más y ese es el primer origen de... Y antes que ellos, todavía en algunas zonas los romanos, que llegaron a la zona buscando oro, que lo había en el Sil y todavía lo hay en algunas zonas del Sil, y ya hicieron las primeras terrazas. Los romanos no... Con mano esclava, lo suponemos, no fueron ellos, que ellos no eran muy dados a doblar el espinazo, más bien a esclavizar a alguien para que lo hiciera, ¿no? Pero sí fueron los romanos los primeros que domesticaron aquella zona. Así que, claro, Ana, yo me volví loca, era la belleza. Otro sitio que me inspira muchísimo. Y me inspira por muchas razones, porque es bello, por el trabajo, porque a mí siempre
quizá por mi propio origen, el ser hija de un pescador, de haber vivido en la zona del puerto, de haber visto a estos pescadores de altura que iban a pescar a Gran Sol y a Canadá, a los bacalaos que estaban 7, 8 meses fuera de casa y volvían, era un trabajo durísimo y yo respeto mucho el trabajo y respeto a la gente que tiene honor del trabajo, que le gusta lo que hace, que le tiene respeto a su oficio y a lo que hace y que no quieren cambiar, además de todo, que se sienten perfectamente honrados con un trabajo bien hecho. Y entonces esto lo mismo que me ocurrió en Baztán, con la gente que tuvo la fuerza para volver una y otra vez a levantar ese pueblo en ese lugar tan especial, lo mismo Ribeira Sacra. Y creo que sí, que proviene de mi origen, de haber nacido en una zona de esfuerzo, de trabajo, en el que muchas veces la gente se dejaba la vida, porque, por desgracia, el cementerio de San Pedro, que es el que me corresponde en la zona donde nací, pues tenía hasta hace pocos años la media más joven de fallecidos del país, y no eran de tráfico, eran del mar, eran de accidentes laborales en el mar y en el puerto. Y bueno, pues le tengo respeto a la gente que ama lo que hace y que no le importa dejarse mucho ahí. Hola. Hola. Mira, una pregunta, una curiosidad. Cuando desconectas de tu trabajo, de tu escritura, ¿cómo lo haces cuando lees a otros escritores? ¿Realmente desconectas? Sí, hay un momento. Por ejemplo, depende en qué momento de la escritura esté. Por ejemplo, ahora estoy casi en el final de la primera parte de la escritura, que como os digo, cuando se acaba la novela no está terminada ni muchísimo menos, todavía le queda un montón de trabajo, pero sí estoy terminando novela, relativamente. Terminar novela no significa que te quedan 3 páginas, queda, pero siento que estoy terminando novela y realmente en este momento no leo a nadie, no leo nada. Leo todo el tiempo lo que tengo escrito y leo documentación relativa a la novela. Leo lo que te comentaba antes, desde periódicos, textos que tienen que ver, documentación que he ido utilizando, vuelvo a releerla para tenerla muy fresca porque sé que en breve, cuando termine de escribir, me toca leérmela y ser capaz de detectar cualquier error que haya habido o partes que tenga que completar o de retirar otras que no proceden. Entonces, en esta parte soy incapaz, pero de leer y casi de nada. El otro día estábamos viendo una película y decía, es que ni me estoy enterando, no tengo más que la novela aquí, ni me estoy enterando de lo que está ocurriendo. Así que me ha venido muy bien este impasse que he hecho para venir a Málaga y he parado un poco porque me hacía falta también, me hacía falta tomar una distancia. Pero me he traído mi novela para leer, o sea, es como una obsesión. Y creo que en parte el arte, cuando es así, o cuando lo amas de verdad como yo amo lo que hago, tiene mucho de obsesión, tiene mucho de pulsión. Si no tuviera de obsesión, ¿qué va a llevar a alguien a haberme pasado el último año y medio encerrada en una habitación delante de la cara de un asesino? ¿Para qué? O sea, tengo que amar realmente lo que hago, si no tendría sentido. Es que no creo que, quizá hubiera podido escribir un libro, dicen que todos llevamos un libro o fuerza suficiente para escribir uno, pero es imposible escribir más de uno. Y sobre todo, pues eso, ponerle a cada uno de nuevo las ganas desde cero, como si volviese a nacer y volviese a crecer y me volviese a enamorar y volviese a vivir todo otra vez, porque vivo de nuevo en la vida de los nuevos personajes y en el territorio que me toca cada vez. Luego hay un momento en el que cuando paro, cuando ya se acaban las correcciones, ahí sí, y suelo tener esperando una buena lista de libros. Y sí, claro, disfruto muchísimo. Y mientras en las primeras fases de la lectura, porque claro, como comprenderás, en año y medio que me lleva a escribirlo, hay un momento primero en que voy más tranquila. En ese momento pues trabajo 5 horas al día, más o menos, y ahí sí que leo todos los días. Pues curiosamente suelo intentar no leer género negro. Suelo intentar leer cualquier otro género
porque es verdad que la literatura tiene un tono. Por eso cuando alguien me pide un consejo para escribir siempre le digo, lee mucho de lo que te gusta, de cómo quieres escribir, y cuando encuentres a un escritor que te gusta mucho cómo escribe, léele a él mucho y seguido, porque es verdad que al leer adquirimos un ritmo, igual que lo adquirimos cuando escuchamos música. Cuando escuchamos música es imposible que después de un rato de escuchar una canción, sobre todo si te la pones repetidas veces, no seas perfectamente capaz de seguir todos los ritmos de la canción, y cuando cambia, y cuando sube, cuando rompe, cuando vuelve a cambiar, porque los adquieres. Del mismo modo ocurre leyendo. Entonces procuro leer otros géneros. Leo muchísimo ensayo, leo muchísimo cosas que me interesan, porque leo poesía también. La poesía siempre la leo. La poesía para mí es como un canapé. Tiene que ser poquito siempre. Leo un poquito, pienso, leo otro poquito, pienso, sí, siempre en dosis pequeñas. Y luego todos los géneros. De hecho, hoy me han pedido que recomendase una novela, y he recomendado, por si no os llega a vosotros la recomendación, la he grabado para el museo, pero he recomendado la novela ganadora del premio Goncourt en Francia el año pasado, porque la de este año todavía no se ha adjudicado. Y es un escritor que se apellida Letellier, se llama Hervé Letellier, y ha escrito una novela que se llama La anomalía, y es una novela con algunos tintes de ciencia ficción, pero muy bien sostenidos, y es una novela, bueno, pues que a mí me ha mantenido atenta, y me ha parecido que, bueno, pues que tenía cosas novedosas, ¿no? Y muy llamativo que haya ganado un premio como el Goncourt. El premio Goncourt en Francia es el equivalente al Planeta en España. Es un premio muy popular, que se va a leer mucho, y que lo eligen, creo que en este caso lo elige el jurado del Goncourt y libreros, o sea que ya es una novela publicada y tiene que ver con la popularidad de ese libro, y que una novela con esos tintes de ciencia ficción llegue a ser tan popular, pues imaginaos, está muy bien escrita y ha tenido una manera muy directa de llegar al lector. Yo de verdad que me gustó muchísimo. La leí y me gustó tanto que la he recomendado por todas partes, y llegó a los oídos del autor y me la mandó dedicada. Me hizo una ilusión tremenda. La recibí y me encantó, porque bueno, no me lo esperaba, y ni que él se enterase, claro, que yo estaba en España recomendando su novela. Dime por ahí. Sí, hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Durante el proceso creativo, lo que vas escribiendo lo vas compartiendo con alguien, aunque sea del ámbito familiar, sí. O sea, una especie de lector anticipado que te da su opinión, tú esperas un juicio crítico, o sencillamente que sea alguien que recibe tu mensaje. Los tengo en distintas fases. También al final, por supuesto, tengo lo que yo llamo lectores cero, que son algunas personas de mi confianza, que son los que leen la novela, digamos, en crudo, para que me den su... Y son personas que me conocen muy bien, que saben lo que quiero decir, además de lo que he dicho, que es muy importante, que me conozcan a nivel íntimo y humano. Pero mientras escribo, tengo a mi Puchin, que es él es el saco que va recibiendo, y lo recibe a diario. A diario le voy contando, sobre todo al final del día. Ahí hago ya una pausa, y ahí sí que le cuento lo que voy a escribir al día siguiente. Digo, en el capítulo que estoy mañana hay una reunión y van a hablar a esto, y lo digo en voz alta, porque muchas veces las ideas o el concepto como lo has pensado, la visión que tienes en tu mente, no tiene nada que ver con evocarlo. Cuando lo dices, cuando lo verbalizas, se convierte en algo más real. Y hay veces que mientras se lo estoy explicando a él, lo que voy a escribir al día siguiente ya lo cambio, porque decido que no tiene del todo sentido, porque es como, al fin y al cabo, las ideas en literatura no solamente tienen que ser hermosas y estar bien escritas, sino tienen que ser claras. Es bastante parecido a lo que tiene que ocurrir con publicidad. Si no eres capaz de resumirlo en unas pocas palabras y de narrárselo a alguien como
Pues como a veces, ¿os acordáis cuando éramos pequeños le contábamos a alguien la película que habíamos visto en el cine y se la contábamos toda? Esto era muy... Ahora los niños yo creo que no lo hacen, pero nosotros contábamos, he ido al cine y me he visto esta y se la contabas entera. Evidentemente no le puedes contar una película que eran imágenes, pero lo traduces en unas cuantas frases que tienen todo el sentido y reúnen todos los puntos más importantes de la película. De la misma manera ocurre en publicidad, cuando tienes que dar una idea que sea fuerte y envolvente, la tienes que poder contar en pocas palabras. Cuando yo le cuento a él lo que va a ocurrir en el capítulo del día siguiente, a veces mientras lo estoy diciendo ya sé que hay algo ahí que es ortopédico, que no va del todo, que va un poco más despacio, que no fluye del todo, que como lo había pensado estaba muy bien en mi mente, pero vocalizado, dicho, contado, pierde fuerza o incluso pierde sentido. Dices, no, porque una persona normal no lo haría así, no entraría así, no lo diría de esa manera. Entonces, sobre la marcha lo voy cambiando. Así que me viene muy bien, porque es como ese frontón para recibir. Y bueno, yo creo que la mitad de las veces ni me hace mucho caso, ¿eh? Él me mira y de vez en cuando hace así, asiente, ¿qué es lo que necesitas? Porque realmente la que habla como un loro soy yo y lo que necesito es alguien delante diciéndome sí, sí, amén, amén, y ya está. Tampoco me discute y digo, no, lo voy a cambiar, y tampoco me dice nada, ¿vale? Yo creo que le da igual. Luego también es uno de los primeros que se la lee cuando está entera. Y también es cierto que hay alguna parte que no le cuento para que tenga sorpresa también al leérsela, claro, si se la he contado toda, le dejo alguna parte álgida para que la descubra. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Dolores. Gracias a Preguntarte si conoces el cementerio de San Miguel, aquí en Málaga. No lo conozco. Bueno. No lo conozco. Pues yo Cuéntame. te lo recomiendo. Sí. Que hagas una visita guiada y sobre todo pues la vida de Trinidad Grun. Pues nada, es una idea que te doy. Me encantan los cementerios. Es que este es puede sonar un poco, pero es verdad que los cementerios guardan de alguna manera la historia entera, sobre todo los más antiguos, la historia entera de una ciudad. Y te dan, si sabes ver, si eres un observador, te dan muchas lecturas de las cosas que estaban pasando en cada momento histórico. Os puedo decir que en la ciudad de Nueva Orleans, por ejemplo, hay muchas rutas para visitar los antiguos cementerios de la ciudad y es muy llamativo como se ve que en algunas épocas la mortandad infantil era altísima y hay un montón de tumbas de niños. En otras épocas, cuando hubo grandes pandemias, hubo cólera, hubo distintas enfermedades, pues el número de muertos aumentaba de una manera pues bestial y ves las fechas muy seguidas, gente muy joven. Pues eso, llama la atención, igual que os digo que ese cementerio de la zona donde yo nací, pues por desgracia la media es muy joven por muchos accidentes. Y la mayoría hombres que morían muy jóvenes y morían en el mar o morían en el puerto trabajando Así que sí, sabéis que de hecho yo creo que en todas mis novelas aparece un cementerio. Sí, mira, ahora que lo pienso, sí. Un perro, seguro, aparece en todas. Y un cementerio también. En Los privilegios de Ángel, sí. En Todo esto te daré. En la trilogía de Baztán, sí. Y en La cara norte del corazón también. Bueno, ya veis. Así que visitaré San Miguel, me lo apunto. ¿Más preguntas? No sé cómo vamos de hora. Sí, seguro que tenéis algún libro. Si tenéis algún libro, si habéis traído, sí, habéis traído, pues encantada os los firmo. Entonces, si tenéis alguna pregunta más, alguno de última hora o alguna recomendación de algún lugar maravilloso de la ciudad que no me tenga que perder, me lo decís ahora, por favor. Y nada, encantada os firmo los libros. Ha sido para mí un placer, os doy las gracias de verdad por venir a acompañarme. Creo que es una suerte contar con un espacio como este, aunque en las circunstancias que estamos, bueno, al menos podemos vernos y podemos estar relativamente cerca. Dar las gracias al museo y a cada uno de vosotros por haberme acompañado. Muchas gracias.